El otoño se había adueñado con firmeza de todo. El viento frío desgarraba sin piedad los mechones de cabello rojizo que se escapaban del peinado perfectamente arreglado. Mónica apretó con fuerza el cuello de su abrigo de cachemira contra el cuello, como si quisiera protegerse no solo del frío penetrante, sino también de esa inquietud que se había instalado en su pecho y no quería irse. Su estado de ánimo era tan áspero como ese día otoñal. Acababa de salir del comité médico, y lo que allí sucedió la dejó con un vacío y un dolor sordo por dentro. La discusión fue larga, llena de debates, dudas y retazos de esperanza que aparecían y desaparecían al instante. La decisión era predecible, pero no por eso menos dolorosa. Otra vez se aplazaba la operación. El paciente, Raúl, era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Su enfermedad avanzaba, pero los médicos aún no podían intervenir. La comisión concluyó que los riesgos seguían siendo demasiado altos. Y a Mónica, a pesar de su apariencia serena, le dolía profundamente su propia impotencia. Ahora se dirigía a la mansión de la familia de Raúl. Tenía que comunicarles la decisión del comité. Tal vez ellos pudieran presionar, acelerar algo, lograr un cambio. Frente a ella apareció la imponente fachada de la casa, una verdadera muestra de lujo. Rejas altas de hierro forjado, arbustos perfectamente recortados, caminos de mármol y cámaras en cada esquina. Todo hablaba de riqueza, poder y estatus. Presionó el timbre, y tras unos segundos, le abrió la puerta una empleada doméstica, una mujer de mirada cansada y expresión indiferente, como si nada en el mundo pudiera sorprenderla ya. «Buenas tardes, Mónica, pase, la están esperando». Mónica asintió y entró. La casa la recibió con una belleza fría. Todo adentro era impecable, muebles antiguos, cuadros en marcos dorados, luz tenue. No había ni un solo detalle fuera de lugar, pero aún así se sentía un vacío incómodo, como si detrás de tanta belleza no hubiera vida. Ofelia, la esposa del paciente, recibió a Mónica en una amplia sala. Su apariencia no dejaba dudas, un conjunto de casa caro, maquillaje fresco, rizos perfectos. Todo en ella demostraba que incluso en la adversidad sabía mantenerse impecable. «Mónica», dijo con una sonrisa forzada. «Qué bueno verte, espero que vengas con buenas noticias, siéntate». Mónica se sentó en silencio. No se apresuraba a hablar, como si buscara fuerza dentro de sí. «Hoy se reunió el consejo médico», dijo por fin. Ofelia alzó la vista de inmediato. «¿Y qué decidieron?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Tenemos que suspender la preparación para la operación. El comité determinó que, por ahora, la intervención representa un riesgo demasiado alto». En el rostro de la anfitriona no se movió ni un músculo. «Entiendo», dijo casi en un susurro. «¿Entonces simplemente no harán nada?». «Seguimos monitoreándolo, aplicando tratamiento de soporte», explicó Mónica con calma. «Hay esperanza de que, si se estabiliza, podamos retomar la posibilidad de operar». «Esperanza», murmuró Ofelia con una sonrisa amarga. «¿Ni siquiera puedes prometer que todo va a salir bien?». Mónica negó con la cabeza. «En nuestra profesión no se puede garantizar nada. Hacemos todo lo que está en nuestras manos». Ofelia se levantó y se acercó a la ventana. «Todo lo posible», repitió en voz baja. «Perdón, pero todos ustedes dicen lo mismo. Les pago una fortuna y solo escucho excusas». Mónica sintió como algo se agitaba dentro de ella, pero se contuvo. «Entiendo lo difícil que es para ti. Pero, por favor, créeme, a nadie le es indiferente tu esposo, estamos luchando por él». Ofelia se giró, en su mirada había cansancio, pero no dolor. «Ya no te creo», dijo con frialdad. «Todos ustedes son iguales, alargan todo, juegan con la compasión para sacar más dinero». Mónica se levantó lentamente. «Si tienes preguntas, no dudes en contactarme. Siempre estoy disponible». Se dirigió hacia la puerta. «Espera». Mónica se detuvo, y miró hacia atrás. «¿De verdad crees que todavía tiene una oportunidad?». Mónica la miró directo a los ojos. «Sí, y mientras exista aunque sea una mínima posibilidad, no me rendiré». Salió tratando de no dejarse llevar por las emociones. Pero apenas estuvo en la calle,
Sintió de nuevo esa punzada en el pecho. El viento era aún más fuerte, arrancando las últimas hojas de los árboles. Mónica caminaba por el sendero, absorta en sus pensamientos, cuando de pronto escuchó fragmentos de una conversación que venían de una ventana entreabierta. Estaba por seguir su camino, pero una voz familiar la detuvo. «Te dije que volvieron a aplazar la operación. Dicen que el estado no es estable». «Sí, claro que espero que al final se echen para atrás». Mónica se quedó helada, apenas podía creer lo que oía. «Sobre la herencia, claro que lo he pensado. Pero mientras él siga vivo, no tengo ni la más mínima posibilidad de hacer algo, ¿entiendes? Todo depende de que tan rápido termine esto». Las últimas palabras fueron como un golpe. «Yo también te extraño». Mónica no se movió hasta que todo quedó en silencio. Luego se dio media vuelta y se fue casi corriendo. Sentía dolor, asco, repulsión. Se sentía sucia, aunque no había hecho nada malo. No había tenido intención de escuchar, pero había oído demasiado como para olvidarlo. Desde el principio, algo en Ofelia le había causado rechazo. Ahora esa sensación se volvía aguda, alarmante. Mónica caminaba sintiéndose no solo cansada, sino vacía. El viento golpeaba su rostro, y en su mente resonaban las palabras que había escuchado. Herencia, dinero, médicos incompetentes. Sabía que no tenía derecho a involucrarse, no era su papel, era médica, no juez. Pero ahora, callar era imposible. Veía cómo Raúl empeoraba con rapidez. Y sabía que posponer la operación significaba quitarle su única oportunidad. Mónica no tenía poder ni riqueza, pero tenía algo más importante, la convicción de que la vida humana vale más que el cinismo y los cálculos fríos. Recordaba imágenes del comité, la luz tenue de los pasillos del hospital, el sonido de los aparatos, los pasos apresurados del personal, las conversaciones apagadas. Todo eso se le había quedado grabado como un recordatorio de que detrás de cada decisión hay un destino. Y ahora tenía que hacer todo lo posible para que ese destino no quedara borrado. Cada detalle de aquel día quedó profundamente grabado en la memoria de Mónica, dejando una sensación de desesperanza y una protesta silenciosa dentro de ella. Le bastó una mirada para recordar cómo ese hombre había llegado a su unidad. Raúl, un hombre conocido en los círculos empresariales, dueño de varias compañías importantes, acostumbrado a la velocidad, al riesgo y al control. Amaba los deportes extremos, y en una ocasión, se excedió mientras manejaba una moto acuática. La maniobra falló y las consecuencias fueron devastadoras. Un grave traumatismo cráneoencefálico lo dejó en coma de inmediato. Al principio, la lucha fue entre la vida y la muerte. El equipo médico hizo todo lo posible para evitar un desenlace fatal. Luego vinieron días largos y dolorosos de espera. Muchos en la unidad ya se habían rendido, convencidos de que seguir intentando era inútil. Pero Mónica no, ella no podía darse por vencida. Estudiaba cada imagen, cada línea en los análisis, buscando la clave para salvarlo. Discutía su estado con colegas, comparaba opiniones, investigaba. Sentía, en lo más profundo, que había una oportunidad. Tal vez mínima, casi inexistente, pero estaba ahí, y no pensaba dejarla pasar. En esos momentos, Mónica se transformaba. Todo lo que la atormentaba fuera del hospital desaparecía, la soledad, los fracasos del pasado, la angustia, el vacío. En el quirófano era otra persona, enfocada, decidida, concentrada solo en una cosa, traer de vuelta a alguien de la muerte. Pero esta vez, ni siquiera le dieron la oportunidad de intentarlo. La reunión del consejo médico se alargó demasiado. El ambiente en la sala era tenso, el aire pesado, como antes de una tormenta. Santiago, profesor y respetado maestro en neurocirugía, se mostró inflexible. Su voz sonó fría y firme cuando, sin quitarse los lentes, miró a Mónica. «Mónica, entiendo tu deseo de ayudar», dijo con tono pausado, como si estuviera dando una clase. «Pero la situación es extremadamente inestable. No podemos arriesgar la vida del paciente cuando la probabilidad de complicaciones es tan alta». Mónica respiró hondo e intentó hablar con calma, aunque una oleada de indignación ya comenzaba a crecer dentro de ella. «Profesor, usted sabe que el tiempo se nos acaba. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
Cada minuto juega en su contra. No perdemos nada esperando, la interrumpió Santiago. Ahora lo más importante para él es mantener la estabilidad. En su estado, cualquier intervención podría ser fatal. Pero la cirugía es la única manera de salvarlo, exclamó Mónica. Al menos deberíamos intentarlo. Se hizo un silencio pesado. Los médicos se miraron entre sí, pero ninguno se atrevió a apoyarla abiertamente. En sus miradas se leía respeto por su insistencia, pero también una aceptación silenciosa de la decisión superior. Algunos realmente creían en el criterio de Santiago, otros simplemente no querían arriesgar su carrera enfrentándose al profesor. El jefe de la unidad intervino con voz suave, pero firme. Mónica, por favor, entiendo lo difícil que es esto para ti, pero debemos actuar en el mejor interés del paciente. Su cuerpo necesita descanso, no tensiones extremas. Su mente comprendía sus argumentos, pero su corazón no los aceptaba. La protesta interna seguía ahí. Sentía que estaban equivocados, y eso le costaba la paz interior. A Mónica le esperaban aún muchas horas de guardia nocturna. En cierta forma, lo agradecía, una noche sin dormir parecía el cierre lógico de un día en el que no había lugar para el descanso. De todas formas, nadie la esperaba en casa. Después del divorcio, su hogar era solo un lugar para dormir. Sin hijos, sin familia, solo su trabajo. Lo primero que hizo fue dirigirse a la unidad de cuidados intensivos. Necesitaba comprobar por sí misma que Raúl seguía estable. Al pasar por el puesto de enfermería, saludó con un gesto a una joven de bata blanca, sonriente, con la mirada cansada. ¿Cómo está?, preguntó Mónica. Sin cambios, Mónica, respondió la enfermera en voz baja. Los equipos funcionan con normalidad. Los signos son estables, pero no hay mejoría. Mónica asintió brevemente y entró despacio a la habitación. Paredes blancas, silencio, el parpadeo de los monitores. Raúl yacía de espaldas, como en un limbo, rodeado de cables y aparatos. Su rostro, antes lleno de vida y seguridad, parecía apagado. Solo sus pestañas temblaban levemente, lo único que recordaba que seguía con vida. Mónica se acercó, se sentó a su lado. Le tomó la mano con cuidado, casi sin tocarla. Raúl, no sé si puedes oírme, pero si puedes, resiste. Nosotros no nos rendimos. Tú tampoco lo hagas. Te lo prometo, vamos a intentar todo, incluso lo imposible. Su voz temblaba, pero su mirada seguía firme. Permaneció unos minutos en silencio, escuchando el ritmo constante de los monitores. Luego, tras revisar los signos, salió de la habitación y se dirigió a su oficina. Allí, entre papeles e imágenes, tal vez podría encontrar algo de lógica en todo lo que estaba pasando. Abrió el expediente médico de Raúl. Comenzó a repasar los datos uno por uno, tomografías, análisis, diagnósticos. Las lesiones eran graves, sí, pero no mortales. En las imágenes se veía claramente una zona donde era posible intervenir quirúrgicamente. ¿Por qué entonces Santiago había cerrado de forma tan tajante cualquier intento? ¿Por qué el consejo ni siquiera consideró un plan operatorio? Y entonces le vino a la mente un recuerdo inquietante, la conversación con la esposa de Raúl. La herencia, posibles disputas por bienes, intereses financieros. ¿Podía eso haber influido en una decisión médica? No quería creerlo. Santiago era un hombre respetado, con una reputación impecable. No pondría en riesgo su nombre ni su carrera por dinero de nadie. Pero la duda, una vez instalada, ya no la abandonaba. Un leve golpe en la puerta la devolvió a la realidad. Adelante, dijo Mónica sin apartar la vista de los documentos. Entró el jefe de la unidad. Se le veía cansado, pero tranquilo. ¿Cómo estás?, preguntó, observándola con atención. Acostumbrándome, respondió ella secamente. Aunque, sinceramente, no pensé que fuera tan duro ver cómo se pierde una oportunidad y no poder hacer nada. Tus emociones son totalmente comprensibles, dijo él con suavidad. Pero sabes que el profesor Santiago no es un enemigo. Actúa basándose en su experiencia. No voy a ir en contra de la decisión del consejo, dijo Mónica en voz baja. Pero tampoco puedo aceptarla. Es normal, asintió él. Solo recuerda que,
Si necesitas apoyo, no estás sola, estoy aquí. Salió, dejándola en silencio. Mónica se quedó mirando al vacío. Todo se le caía de las manos, el día había estado lleno de frustraciones. Al empezar el turno nocturno, el personal del día comenzó a marcharse. En la unidad apareció un nuevo camillero, un chico de hombros caídos, rasgos delicados y mirada callada. Natán. Se llamaba Natán. Discreto, reservado, se integró al trabajo casi sin hacer ruido, pero en sus ojos había algo profundo, algo que hacía que Mónica se detuviera a mirarlo un poco más de lo normal. Al principio, Mónica temía que el nuevo no durara mucho. Parecía que desde los primeros días se convertiría en el blanco fácil de todos, el que recibiría el trabajo más ingrato y agotador. Así era ese departamento, no se tenía consideración con los camilleros, se les exigía al límite. Pero pasó apenas una semana y su opinión empezó a cambiar. Mónica comenzó a notar que ese hombre tenía algo especial, una fuerza de carácter y una tranquilidad que muchos de sus compañeros no tenían. Además, los conocimientos de Natán claramente iban más allá de lo que exigía su puesto. Lo que más sorprendía a Mónica era lo reservado que era. Nadie, salvo el director del hospital, parecía saber de dónde venía, dónde había trabajado antes o por qué había terminado allí. Él no hablaba mucho de sí mismo. Su edad era indefinida, aparentaba poco más de 30, pero había algo en su mirada, en su postura, en su forma de moverse, que hacía pensar que había vivido mucho más de lo que parecía. No hablaba si no era necesario, se mostraba humilde, distante. Pero en su trabajo era impecable, educado, enfocado, confiable. Esa noche reinaba el ajetreo habitual en el departamento. Las enfermeras iban de un lado a otro, controlando los sueros, vigilando los signos vitales. La luz tenue de los pasillos, el parpadeo de las pantallas, el pitido apagado de los monitores, todo indicaba que en ese lugar el tiempo nunca dormía. El olor antiséptico se había impregnado en las paredes, como si fuera parte misma del edificio. Allí se vivía al límite, entre la esperanza y la desesperación, entre la vida y la muerte. Mónica subió a la sala de descanso, se puso el uniforme, y casi sin pensar, se preparó un café bien cargado. Su turno apenas comenzaba, pero ya sentía la necesidad de respirar hondo y despejar la mente. No lograba sacar de la cabeza una conversación que había escuchado por casualidad. Tenía que tranquilizarse. Al pasar por el departamento, vio a Natán. Estaba limpiando el piso frente a la sala de cuidados intensivos. Sus movimientos eran suaves, medidos, reflejaban la seguridad de alguien que valora su tiempo y cada acción. Se le veía concentrado y tranquilo, como si llevara dentro un equilibrio personal que nada podía alterar. «Buenas noches, Natán», dijo Mónica en voz baja, deteniéndose junto a él. «Buenas noches, Mónica», respondió él con calma, casi automáticamente, sin interrumpir su tarea. El tiempo pasaba desesperadamente lento. Parecía que la noche nunca iba a terminar. Y de pronto, cerca de la medianoche, un pitido agudo rompió el silencio. Uno de los equipos en la habitación de Raúl emitió una alarma. Mónica y una enfermera corrieron de inmediato. Todo se puso en movimiento. Los monitores parpadeaban, las alarmas desorientaban, el personal se agitaba sin saber qué hacer al principio. Mónica miró primero el monitor del corazón. Una línea recta, el corazón se había detenido. «Desfibrilador», ordenó sin dudar. La enfermera se quedó paralizada. Como si de pronto hubiera olvidado cómo usar el aparato. Y en ese momento, Natán, que estaba en la puerta, apareció a su lado. Ya tenía el desfibrilador en las manos y se lo entregó a Mónica, como si hubiera anticipado lo que haría falta. Mónica colocó los electrodos y activó la descarga. Silencio, ni la menor reacción. Lo intentó otra vez, nada. «Adrenalina», gritó, sin dejar de hacer el masaje cardíaco. Sus manos no se detenían ni un segundo. La frente le sudaba, los brazos le dolían del esfuerzo. El tiempo parecía congelado. El aire estaba cargado de miedo y desesperación. Luchaba como si en ello le fuera la vida, no solo la del paciente. De nuevo, Natán apareció a su lado. Actuaba sin apuro, con calma y precisión. Traía jeringas, vigilaba los monitores,
controlaba el equipo, reaccionando de inmediato a cada indicación de Mónica. No se comportaba como un camillero, se comportaba como un médico con experiencia. ¿Cómo sabes qué hacer?, preguntó Mónica sin apartar la vista de la reanimación. Antes trabajaba como paramédico en una ambulancia, respondió él con voz baja y concentrada. Ella no alcanzó a decir nada, el monitor mostró de pronto un pequeño movimiento. Primero débil, casi imperceptible, luego un poco más fuerte. El corazón de Raúl mostraba señales de vida, había vuelto. Mónica se dejó caer en el borde de la cama, sintiendo cómo le temblaban las manos. Natán conectaba al paciente al equipo. Sus movimientos seguían siendo firmes y tranquilos. Gracias, susurró ella, mirándolo directo a los ojos. Sin ti no lo habría logrado. Él bajó la mirada, incómodo. Solo hice lo que debía, respondió con contención. Cuando todo se calmó un poco y Raúl quedó en estado estable, Mónica salió al pasillo con Natán. Allí reinaba un silencio tal que se oía la respiración. Dijiste que eras paramédico. ¿Por qué dejaste ese trabajo? ¿Por qué ahora camillero?, preguntó ella, sin poder evitarlo. Él guardó silencio, la pausa se alargó, Mónica ya se arrepentía de haber preguntado, pero luego él habló. Despacio, como forzándose a pronunciar cada palabra. Pasó hace algunos años, yo trabajaba en un pueblo pequeño. Hubo una llamada urgente, un accidente de auto. Había una chica. Tenía un trauma craneal y la garganta se le estaba cerrando. Se estaba asfixiando en mis brazos. Suspiró con fuerza, su voz temblaba. Sabía que no había tiempo. Que si dudaba, ella moriría, y me arriesgué. Le hice una traqueotomía ahí mismo, sin preparación, sin anestesia. Porque no había otra opción. Le salvé la vida. Los médicos después me dieron las gracias, pero yo no podía reaccionar. Me quedé ahí, como aturdido. Mónica escuchaba sin interrumpir. Su relato le oprimía el pecho. Después todo se complicó. La chica quedó con una cicatriz. Su padrastro era un hombre influyente. Me demandó, dijo que me extralimité, que le hice daño. Al final, juicio, condena, 3 años. Y me prohibieron ejercer. Bajó la cabeza, como si le pesara hasta recordar. ¿Y luego qué pasó?, preguntó ella en voz baja. Traté de volver a trabajar, en lo que fuera. Pero con antecedentes nadie quería contratarme. Y entendí que lo único que me quedaba era ser camillero. Al menos así puedo seguir cerca, ayudar, hacer algo que tenga sentido. Mónica guardó silencio largo rato, asimilando lo que había escuchado. Lo miraba con otros ojos. Ese hombre lo había perdido todo, pero no se había rendido. Seguía luchando. Y salvando vidas, aun sin tener el derecho legal para hacerlo. Entonces, ¿sigues creyendo que hiciste lo correcto? Él asintió, con seguridad, con calma. Sí, porque ella está viva. Mónica miraba a Natán con un sentimiento especial y profundo. En su manera tranquila y contenida se escondía una fuerza, no llamativa pero impactante, la fuerza de un alma capaz de sacrificarse y de sentir compasión. Sentía en él un amor sincero por las personas, no fingido, no forzado, sino real, desinteresado. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Mónica con suavidad pero con convicción. Salvaste a esa chica. Y hoy, literalmente, sacaste a Raúl del borde de la muerte. No importa en qué lugar aparece tu nombre en la lista del personal. Eres médico, por vocación, por esencia. Le extendió la mano, en su gesto se notaban respeto y gratitud. Natán la estrechó. En su mirada apareció un agradecimiento silencioso, no era alguien que expresara fácilmente lo que sentía, pero Mónica captó en ese silencio más de lo que podrían decir las palabras. Pasó toda la noche recordando lo sucedido. Una y otra vez volvía a pensar en lo que había pasado, en Natán, en Raúl y en su esposa fría e indiferente. Mónica comprendía cada vez más claramente, la vida no se divide entre blanco y negro. En ella se mezclan bondad y crueldad, lealtad y traición, luz y oscuridad. Y en medio de todo eso, ella, como médica, tenía que tomar decisiones. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol empezaban a filtrarse por las ventanas de la clínica, ya había tomado una decisión.
No podía rendirse. Si había aunque fuera una mínima posibilidad de salvar a Raúl, debía luchar por él. Pero primero tenía que convencer a sus colegas de autorizar la cirugía. Nadie tenía derecho a decidir si una persona merece vivir basándose en sentimientos, simpatías o antipatías. Con esos pensamientos, Mónica entró con decisión en la oficina del director. «Voy a llevar a Raúl al quirófano, yo me haré responsable», dijo con firmeza. Santiago la miró con ojos cansados pero atentos. En su mirada había respeto y pesar. «Eres una gran profesional, Mónica, y veo que para ti no es solo un paciente. Pero tenemos un problema que no podemos ignorar», dijo despacio. Esta mañana su esposa firmó un rechazo categórico, y eso, lamentablemente, nos impide actuar. Fue como un golpe al estómago. Mónica sintió como la sangre le bajaba del rostro. Instintivamente acomodó un mechón de cabello rojo que se había soltado de su pinza. «Lo entiendo», susurró. «Pero, ¿cómo puede ser? Él podría morir en cualquier momento. Ya hubo un paro cardíaco. Y el siguiente, su cuerpo podría no resistirlo». Santiago suspiró profundamente y abrió las manos, como si pidiera disculpas. «Es una clínica privada, Mónica. Nuestros pacientes son clientes. Y los clientes tienen derechos que debemos respetar. Sí, es injusto, pero así funcionan las cosas». Mónica sintió un ardor en los ojos. ¿Entonces qué significaba todo su esfuerzo? Había luchado por la vida de un hombre cuya esposa estaba dispuesta a enterrarlo fríamente, solo por unos números en un testamento. ¿Y por qué no había encendido la grabadora cuando aquella mujer soltó sus frases cínicas? Ahora ya no importaba. Así que eso es el juramento médico, esa es la verdad, pensó con amargura. Sin querer alargar el conflicto, se dio vuelta en silencio y salió de la oficina. Su turno había terminado, pero no tenía fuerzas ni ánimo para empezar el siguiente. Caminaba despacio, casi en automático, hacia la salida del edificio. En la puerta la alcanzó Natán. «¿Puedo acompañarte?», preguntó en voz baja. Ella asintió levemente. De verdad no quería caminar sola. Por un rato anduvieron en silencio, disfrutando de la calma de la mañana. El aire otoñal era fresco, el viento había cesado y el cielo comenzaba a despejarse. «¿Quieres que pasemos a una cafetería?», propuso él cuando llegaron a una en la esquina. Mónica no se negó. En ese momento necesitaba calor, y no solo físico. Les sirvieron café y pasteles, se acomodaron junto a la ventana. El lugar estaba en penumbra, sonaba música suave, y olía a croissants recién horneados. Mónica dio un sorbo y por fin sintió que el calor regresaba a su cuerpo. «Gracias por contarme todo hoy», dijo en voz baja, mirándolo. «Sentí que podía confiar en ti», respondió Natán. «Y me pareciste alguien muy afín. Como si nos conociéramos desde hace tiempo. Y de verdad, entre ellos se había formado algo invisible pero fuerte. Un lazo sutil, pero muy vivo». Mónica lo miraba, y de pronto él habló de lo que claramente llevaba tiempo guardando. «Cuando estaba en la colonia, empecé a cartearme con una mujer. Se llamaba Patricia», comenzó, conteniendo la respiración. «Escribía que se sentía sola, como yo. Empezamos a compartir pensamientos, historias. Me confesó que esperaba un hijo de un hombre que la había dejado». Mónica contuvo el aliento. «Me enamoré, Mónica, de su alma. Quería estar con ella. Estaba dispuesto a aceptar a su hijo, criarlo, ser su padre». Bajó la mirada por un instante. Pero todo se rompió. Patricia murió durante el parto. Y el niño, Luis, quedó en un orfanato. Mónica se cubrió la boca con la mano. «Ahora tiene 6 años, lo visito. Él cree que soy su papá. ¿Puedes imaginarlo? Se me acerca, confía en mí. ¿Quieres adoptarlo?», preguntó con suavidad. «Es mi sueño, lo único que quiero, ser su familia». «Pero», dijo ella al ver que su rostro se ensombrecía, «no me lo permiten. Dicen que no cumplo con los requisitos, antecedentes penales, sin vivienda propia, sin trabajo estable. Aunque ahora ya tengo trabajo, aunque sea de forma no oficial». Mónica negó con la cabeza, sin poder disimular su compasión. «Pero tú no eres culpable. Salvaste a esa chica,
y ese hombre te calumnió. Lo sé, pero ¿cómo explicárselo a la comisión? Para ellos solo importan los papeles. Guardaron silencio unos segundos. Luego Mónica levantó la mirada y dijo con firmeza: voy a ayudarte, vamos a reunir todos los documentos. Yo escribiré una carta al consejo, hablaré de ti, mi recomendación puede servir. Soy médica, y sé que tú mereces ser padre. En los ojos de Natán brilló una chispa de esperanza. ¿De verdad harías eso? Claro que sí, respondió ella. Tú mereces una familia. Y Luis, un papá como tú. Se miraron en silencio, y en ese silencio no había vacío, había profundidad. Cuéntame de él, pidió Mónica de pronto. Natán comenzó a hablar del niño de ojos grandes y corazón luminoso, que soñaba con ser artista. Y mientras él hablaba, Mónica lo escuchaba y sentía como su corazón se llenaba de calor. Mónica miraba al niño, y el corazón se le encogía de ternura. En sus ojos, tan profundos y pensativos, se leía una tristeza especial, no la de los niños caprichosos, sino el dolor de alguien que había entendido demasiado pronto lo que significa estar solo. Luis no era simplemente un niño sin padres. Le parecía un pequeño milagro, que necesitaba desesperadamente un hogar, calor, a alguien que le dijera: ya no estás solo. Vamos a hacerlo todo, Natán. Este niño merece una familia, dijo con una firmeza en la voz, mirándolo fijamente a los ojos. Natán le tomó la mano en silencio, apretando sus dedos, como si le transmitiera su apoyo sin necesidad de palabras. En su mirada había comprensión, respeto y una admiración callada. Gracias por todo, susurró casi en un murmullo. Estaban a punto de salir del café cuando en la puerta aparecieron dos personas. Un hombre y una mujer. Reían a carcajadas, tambaleándose por el alcohol, trayendo consigo el olor a licor barato y una arrogancia despreocupada. Mónica se quedó inmóvil. Su respiración se volvió irregular y el rostro se le puso pálido. Delante de ella estaba alguien que jamás pensó volver a ver. Tobías. El que alguna vez fue su esposo. El que salió de su vida dando un portazo, acusándola de ser inútil, vacía, incapaz de darle un hijo. Él miró el lugar, y en cuanto la vio, sonrió. Su sonrisa era venenosa, llena de desprecio y una extraña satisfacción. Lo acompañaba una mujer con un maquillaje exagerado, el cabello artificialmente blanco y una actitud provocativa. Parecía disfrutar del momento, como si supiera que ese encuentro iba a romper algo. Vaya, qué coincidencia, Mónica, dijo con voz ronca, acercándose. No pensé que frecuentaras lugares decentes. Aunque quizá me equivoqué al definir este lugar. Mónica no respondió, tenía la garganta seca. Sentía como con cada palabra de él, un dolor viejo se le levantaba en el pecho, uno que llevaba años escondido. ¿Y él quién es?, continuó Tobías, señalando con la cabeza a Natán. ¿Nuevo galán? ¿O decidiste atender a los pacientes más de lo debido? Natán intentó mantenerse sereno, pero escuchar aquello era repugnante. Se puso de pie en silencio y se colocó delante de Mónica. Perdón, pero tal vez deberías dejar en paz a esta mujer. No se merece que la traten así. Tobías lo miró con desprecio, arrugando la nariz. ¿Y tú quién eres? ¿Un enfermero del sótano? ¿O el amante de medio turno? ¿En serio así vive ahora mi ex, con alguien que ni ropa decente puede ponerse? Sus palabras fueron como una bofetada. Natán apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos de la tensión. Cállate, dijo en voz baja, temblando de rabia. Lárgate, o llamo a la policía y no vas a salir de aquí con tú, dama del corazón. Tobías resopló, la cara deformada por la furia. Dio un paso al frente y levantó la mano. Pero Natán fue más rápido, esquivó el golpe y le agarró el brazo, inmovilizándolo. Empezó un forcejeo breve, tenso, lleno de rabia contenida. La mujer rubia chilló, tapándose la cara con las manos. Una mesera se acercó corriendo, suplicando. Por favor, señores, deténganse, voy a llamar a seguridad. Mónica no podía moverse. Todo le parecía una pesadilla, y estaba ahí, como una estatua, sin poder decir ni una palabra. Tobías, por favor, su voz por fin salió, quebrada y llena de dolor. Vete,
basta, déjame en paz. Él se volvió, en su mirada apareció por un instante algo humano, tal vez duda, tal vez remordimiento. Pero duró apenas un segundo, y enseguida volvió la rabia a su rostro. Te vas a arrepentir, murmuró entre dientes. Se soltó, tomó a su acompañante del brazo y salió dando un portazo. El silencio llenó el lugar, denso como antes de una tormenta. La mesera, asustada, se quedó junto a la barra, mirando a Mónica. Estamos bien, dijo ella con suavidad, tratando de mantener la calma. Perdón por este incidente, ya nos vamos. Natán le tomó la mano y salieron. En la calle, el aire se sentía frío, y no solo por el clima. Dentro de Mónica algo se volvió a romper, una herida antigua empezaba a sangrar otra vez. Natán quiso decir algo, pero no sabía cómo empezar. Sentía su dolor sin necesidad de palabras. Al llegar a su casa, se detuvieron. Mónica, dijo por fin. Perdóname por lo que pasó. No me lo esperaba, siento mucho que hayas tenido que vivir eso. Ella negó con la cabeza y sonrió débilmente, sin mirarlo a los ojos. No tienes por qué, no es tu culpa, es solo mi vida. Llena de grietas, pedazos rotos y decepciones. No digas eso, murmuró Natán. Mereces amor, eres buena, fuerte, auténtica. Eres alguien a quien le va a llegar algo bueno, lo sé. Gracias, dijo ella con voz temblorosa, pero con una sonrisa agradecida. Eres muy bueno, de verdad. Me voy, dijo él, dando un paso atrás. Ella ya subía los escalones del porche, pero de pronto se detuvo y se giró. Natán, ¿mañana tomamos otro café? No tiene que ser en un café, puede ser así, nada más. Charlar, caminar. Sus ojos se iluminaron. Sonrió, y en esa sonrisa había más que 1000 palabras. Claro, con gusto. Ella desapareció tras la puerta, y en su pecho empezó a nacer algo nuevo. Algo que parecía un comienzo. No una tormenta, no una pasión desbordada. Un brote de esperanza. Débil, pero vivo. Cuando entró en la habitación, donde aún flotaba el olor de una vida ajena, recordó su casa, o mejor dicho, lo que había perdido. Después del divorcio, todo quedó en manos de Tobías, la casa, los bienes. Él se había preparado, contrató a los mejores abogados y el juez falló rápidamente a su favor. Ella, que hasta el final creyó que tras 5 años de matrimonio, dolor y cuidar a su madre, algo le quedaría, se quedó con las manos vacías. La suegra, a quien de verdad había amado, murió 2 meses antes del divorcio. Esa mujer la llamaba hija, y para Mónica su partida fue un verdadero golpe. Cada año, el día de su muerte, Mónica iba al cementerio. Se sentaba en una banca fría y hablaba como antes, en voz baja, de corazón, sobre todo. Sobre el dolor, la soledad, lo que había pasado. Con sus padres, lamentablemente, no tenía una conexión emocional. Su padre pensaba que ella debía haber luchado por el matrimonio hasta el final, aguantar. Y su madre, buena pero ansiosa, le pedía que no volviera a confiar en los hombres, con miedo de que su hija no pudiera soportar otro golpe. Mónica se dio una ducha caliente, como queriendo quitarse de encima el peso del día. Pero ni el agua podía llevarse la carga que llevaba en el pecho. Se metió en la cama, envuelta en la manta como en un capullo, pero el sueño no venía. La escena del café se repetía en su mente una y otra vez. Las palabras de Tobías, los ojos de Natán, y su propio silencio por dentro. Miraba el techo, y rezaba para que el día de mañana trajera al menos un poco de paz. Los pensamientos en su cabeza no solo daban vueltas, rugían como un enjambre furioso, y cada recuerdo intentaba picarla, robándole la paz. Pero de pronto ese caos interior comenzó a calmarse, como si alguien la envolviera con una manta suave. Mónica sintió como una oleada de calma y calidez abrazaba todo su ser. Frente a sus ojos apareció otra realidad, como si hubiera sido transportada a otro tiempo y lugar, lleno de luz y calor. Estaba de pie en un porche familiar, una casita de madera rodeada de un jardín con manzanos en flor. El sol caía suavemente sobre las ramas, y en el aire flotaba el aroma a pan recién horneado, hierbas aromáticas y gotas de rocío matutino. Todo parecía tan real, como si realmente hubiera regresado al lugar donde alguna vez fue feliz en su infancia.
Del interior salió una mujer con una sonrisa llena de paz y amor infinito. Era su abuela. La misma que hacía años había dejado este mundo. Pero allí, en ese extraño sueño, la abuela se veía viva y fuerte, como si todo apenas comenzara. Llevaba un vestido cálido y sus ojos brillaban con esa pureza que Mónica recordaba desde niña. «Mi niña querida», susurró ella, abrazando a su nieta con tanta fuerza, como si tuviera miedo de soltarla. «¡Qué alegría volver a verte!». Mónica sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. «Abuela», susurró, «te he extrañado tanto, todos los días». Entraron juntas a la casa. Todo seguía igual, el crujido de la leña en la estufa, la luz cálida de una lámpara de queroseno, el aroma a frambuesa del dulce en un frasco de cristal. En la mesa hervía la tetera, burbujeando alegremente, como si le diera la bienvenida. «Cuéntame, ¿qué le duele a tu corazón?», preguntó suavemente la abuela, cubriendo las manos de Mónica con las suyas, que olían a pasteles recién horneados. Mónica no pudo contenerse. Las palabras salieron solas. Le habló de Raúl, de su grave estado, del equipo médico que había perdido la esperanza. Y de esa mujer, su esposa, cuyas acciones le parecían profundamente hipócritas. La abuela escuchó sin interrumpir. Luego suspiró hondo, como si cargara con todo el dolor de Mónica. «Mónica, no todo está perdido», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Ese hombre necesita ayuda. Ha hecho tanto por los demás, ha dado tanto bien. Merece una oportunidad». «Pero ya se tomó una decisión», intentó objetar Mónica. «Las decisiones humanas pueden cambiarse si en el corazón vive la verdad», la interrumpió la abuela. «¿Acaso no lo recuerdas? Cuando en nuestro pueblo ya no quedaban caminos, y la ambulancia no podía llegar a los enfermos, hubo alguien que no se quedó de brazos cruzados. Él pagó por la reparación del camino, ayudó a reconstruir la escuela. Ese fue Raúl. Lo hizo de corazón. Ahora le toca a él recibir ayuda». Mónica abrió los ojos, su corazón latía con fuerza. Estaba empapada en sudor, como si hubiera corrido un maratón. Pero dentro de ella nació una certeza. Todo lo que su abuela le dijo en ese sueño resonaba en su mente. Los caminos, la escuela, Raúl, lo recordó. Sí, su abuela le había hablado de ese hombre generoso y humilde. Ahora lo entendía, no era solo un paciente. Era alguien que, de alguna forma, había ayudado a su familia. Ahora sabía por qué su corazón le decía que debía luchar hasta el final. Mónica se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, como siempre, pasaban los transeúntes. La ciudad seguía con su vida agitada e interminable. Las personas iban de un lado a otro como hormigas, ocupadas, indiferentes. Ella sonrió. «Creo que volveré al sueño», susurró Mónica con ternura, acomodándose de nuevo en la cama. Por la mañana despertó siendo otra. Ya no había dudas en ella. Su deber no era solo curar, era salvar. No permitiría quedarse de brazos cruzados mientras una vida se le escurría entre los dedos. Apenas iba a servirse una taza de café cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número del hospital. «Mónica», se escuchó la voz de la enfermera. «Raúl despertó, está consciente, pero muy débil. Pidió un notario, parece que quiere hacer un testamento». Mónica sintió un escalofrío. Su presentimiento no la había engañado. El tiempo se estaba agotando. Ofelia, sin duda, intentaría aprovechar la situación. Apretó con fuerza el teléfono. «Voy para allá, mientras llego, no dejes que nadie entre». «Bajo ningún motivo, gana tiempo, es importante». Mónica irrumpió en la habitación como un huracán decidido. Ya estaba allí el notario. Ofelia estaba junto a la cama, irradiando una ternura fingida. Sostenía la mano de su esposo, con una sonrisa forzada y vacía en el rostro. Raúl yacía pálido, agotado. Parecía sostenerse con las pocas fuerzas que le quedaban. Sus ojos estaban nublados, su mirada vagaba, como si apenas comprendiera lo que pasaba. «Buenos días, Raúl», dijo Mónica, acercándose. «¿Cómo se siente?» «Me siento muy débil», susurró él apenas audible. «Casi no me quedan fuerzas».
Ofelia se inclinó enseguida hacia él, su voz se volvió melosa. Querido, no gastes energía. Firma los papeles y luego te dejaremos descansar. Ya lo hablamos, ¿verdad? En ese momento la enfermera, visiblemente incómoda, salió en silencio de la habitación. Mónica se dirigió al notario. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Raúl expresó su deseo de hacer un testamento, respondió él con rostro imperturbable. Mónica asintió. Entiendo, pero por favor, no se apresuren. Este no es el momento para decisiones así. Su cuerpo está débil, necesita descansar. No debería firmar nada en este estado. Escucharé con gratitud su opinión, doctora, pero esto, disculpe, es un asunto personal, murmuró Raúl. Mónica se inclinó un poco más. Escúcheme, Raúl, su vida está en sus manos. Si realizamos la cirugía ahora mismo, las posibilidades de una recuperación completa son muy altas. Pero si dejamos pasar el tiempo, podríamos perderlo. O quedará postrado para siempre. Ofelia cambió de expresión al instante. Frunció el ceño al ver cómo se desmoronaba su plan. Pero enseguida fingió serenidad. Sabe, doctora, no entiendo por qué presiona tanto a mi esposo. Aunque tal vez tiene razón. Raúl, quizá deberías considerar la operación. Si puedes salvarte. Mónica la miró directamente a los ojos. No vio ni preocupación ni amor, solo cálculo frío. Entendía que el aparente consentimiento de Ofelia no nacía del cariño, sino de la codicia. Dígame, Ofelia, ¿realmente quiere que su esposo viva?, preguntó sin apartar la mirada. Por supuesto, respondió ella con una sonrisa fingida. La vida vale más que cualquier dinero. Mónica sintió un escalofrío. Ese cinismo disfrazado de cortesía le desgarraba el alma. Se apartó y volvió a dirigirse a Raúl. Le ruego, confíe en mí. Haré todo lo posible por devolverle la salud. Pero necesito su autorización. No se apresure con los papeles. Tendrá tiempo para eso después. Ahora lo más importante es salvarle la vida. Raúl guardó silencio un largo rato. Miraba a su esposa, luego a la doctora. En sus ojos se leía una lucha, duda, miedo, esperanza. Y entonces exhaló, cerró los ojos y murmuró apenas audible. Hagan la operación, yo quiero vivir. Mónica le apretó la mano, con una alegría que le brillaba en los ojos. Sintió que lo había logrado. Había atravesado el dolor, el miedo y las manipulaciones. Tomó la decisión correcta, no lo defraudaré, prometió con firmeza. Ofelia apretó los labios, pero no dijo nada. Sabía que el juego aún no terminaba, pero que ahora debía actuar con cautela. Los servicios del notario no serán necesarios por ahora, dijo Mónica, dirigiéndose al hombre. Lo dejaremos para después. Él recogió los documentos en silencio y salió de la habitación. Ofelia se inclinó hacia su esposo. Descansa, amor, murmuró, rozando su frente con los labios. Mónica lo vio todo, y ahora lo sabía, la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando Mónica se quedó a solas con Raúl, él la miró con una expresión cansada y esbozó una leve sonrisa. No tienes idea de lo importante que es esto para mí. Gracias. Siento que por fin tomé la decisión correcta. Como si me hubiera quitado una piedra enorme de encima, susurró, como si temiera que las palabras rompieran el frágil equilibrio dentro de él. Tomaste una decisión valiente y digna, respondió Mónica con suavidad, tratando de infundirle confianza. Después de la operación te vas a sentir mejor, lo creo de verdad. Todo saldrá bien. Pero dentro de ella una voz de alarma no la dejaba en paz, los riesgos eran altos, y lo sabía perfectamente. La operación estaba programada para la mañana siguiente, y desde ese momento Mónica no se separó del paciente. Cada minuto lo dedicaba a la preparación, estudiaba datos, revisaba protocolos médicos, analizaba cada posible complicación. No podía permitirse ningún error. Tarde por la noche, cuando el hospital ya estaba en silencio, alguien tocó suavemente a la puerta de su oficina. Mónica, ¿estás sola? Natán apareció en el marco de la puerta, mirándola con preocupación. Pasa, respondió con una sonrisa agotada. No pensé que aún estuvieras aquí. Te vi, tal vez deberías descansar un poco.
Puedo traerte un café o simplemente sentarme contigo. A veces eso ayuda. Eso estaría bien, admitió, bajando los hombros. Creo que estoy tan cansada que ya ni siquiera siento el cansancio, solo vacío. Natán desapareció unos minutos y regresó con un par de tazas que desprendían un aroma reconfortante. Se sentaron en silencio junto a la ventana, mirando el cielo oscuro a través del vidrio. Escuché sobre la operación de mañana. «¿Es Raúl, verdad?», preguntó con cautela. «Sí», respondió ella en voz baja. «Es correcto, será una operación difícil y quizás decisiva para él. Y para mí, siento una responsabilidad enorme. ¿Entiendes? No puedo fallar. Él confía en mí, me ve como su última esperanza. Mónica, confío en ti, no eres solo una profesional, eres una persona que vive lo que hace. He visto cómo luchas por cada paciente. Eres fuerte, y lo vas a lograr». Las palabras de Natán atravesaron su agotamiento y tocaron algo muy íntimo. Ella se volvió hacia él, y en su mirada no solo vio apoyo. Había algo más, calidez, cuidado, sentimientos. «Gracias», susurró, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. «De verdad lo valoro mucho». Siguieron conversando, ya no sobre el trabajo. Hablaron de la vida, del pasado, de esperanzas y miedos. Y esa noche se volvió especial para los dos. Cuando llegó la mañana, Mónica ya estaba en la clínica. No había dormido ni un minuto, pero sentía que debía mantenerse fuerte. Frente a la puerta del quirófano se detuvo, respiró hondo y reunió valor. Raúl ya la esperaba en la mesa de operaciones. Estaba tranquilo, sus ojos reflejaban confianza. «Todo saldrá bien», le dijo mientras se inclinaba y tomaba su mano. «En unos minutos te dormirás, y cuando despiertes, todo habrá pasado». «Confío en ti, doctora», respondió él apenas en un susurro. Mónica se volvió hacia el equipo. «Empecemos». La operación fue larga, y cada segundo exigía de Mónica una concentración total. Sentía como su mente y su cuerpo funcionaban como un solo mecanismo. Cada movimiento era preciso, cada punto, exacto. Trabajaba sin permitir que ningún pensamiento la distrajera del objetivo de salvar una vida. Cuando por fin todo terminó, Mónica se quitó los guantes y exhaló, como si hubiera sido la primera vez en horas que podía respirar con libertad. «Gracias, colegas. Fue un gran trabajo». Salió del quirófano, se cambió y se dirigió a su oficina, pero en el pasillo ya la esperaba Natán. «¿Cómo salió todo?», preguntó con ansiedad en la voz. «Salió bien, hicimos todo lo posible, ahora solo queda esperar y confiar en que su cuerpo responda al tratamiento», respondió con una débil sonrisa. «Estoy orgulloso de ti», dijo él, tomando su mano. Mónica de pronto sintió una oleada en el pecho. Él la miraba con tanta sinceridad, con tanto calor, que no pudo resistirse. «No sabes lo mucho que significan tus palabras para mí», susurró mientras lo abrazaba. En ese momento no existía el cansancio ni el miedo. Solo él y ese sentimiento frágil y precioso. Pasaron algunos días. El estado de Raúl se estabilizó. Se recuperaba lenta pero firmemente. Todos los días lo visitaba su esposa, Ofelia. Reservada, cariñosa, atenta. Demasiado atenta. Mónica fue llamada por el director del hospital. «Mónica, tengo que hablar contigo sobre un asunto preocupante». La administración recibió una denuncia oficial de parte de Ofelia. Ella asegura que tú presionaste a su esposo e impediste que redactara un testamento a su favor. Mónica se quedó paralizada. «Debe ser un malentendido. Yo no hice nada de eso. Solo le recomendé que no se apresurara con decisiones importantes hasta que se recuperara por completo. Él debe estar en pleno uso de sus facultades para tomar cualquier decisión por sí mismo». Santiago asintió, pero su rostro seguía serio. «Te creo, Mónica, pero tienes que entender que Ofelia no es alguien que hable sin fundamentos. Tiene un respaldo legal muy fuerte y está dispuesta a llegar hasta el final. Esto no solo pone en juego tu reputación personal, sino también la imagen de toda nuestra clínica. Entonces debo prepararme para un juicio». Su voz temblaba de impotencia. «Me temo que sí, consigue un buen abogado, te espera una lucha difícil». Mónica salió del despacho como en un sueño,
le temblaban las piernas. El corazón le latía en la garganta. Sentía un zumbido en la cabeza. ¿Cómo había llegado todo a esto? En el pasillo la esperaba Nathan. Ya me enteré, dijo con firmeza. Esto es una injusticia, toda la clínica está en shock. No sé qué hacer, dijo ella, sin poder contener las lágrimas por primera vez en mucho tiempo. Me acusan de algo que no hice. No voy a dejarte sola con esto. Vamos a encontrar la manera de arreglarlo. Te voy a ayudar, te lo prometo. Y cumplió su promesa. Se convirtió en su apoyo incondicional, luchó por ella como por alguien muy cercano. Consiguió a un abogado con experiencia, reunió testimonios de colegas y estuvo con ella en cada momento, incluso en los más difíciles. Pasó un mes entero, angustioso, doloroso, tan largo como una eternidad. Mónica no pudo dormir tranquila ni una sola noche. Los pensamientos giraban como un torbellino, el futuro, las acusaciones injustas, la verdad que era tan difícil de demostrar. Y al fin llegó ese día. El juicio. La sala era amplia y estaba llena, los bancos ocupados por periodistas con cámaras y libretas, representantes de ambas partes, curiosos y familiares que solo querían saber quién tenía la razón y quién no. Mónica estaba sentada en el banquillo de los acusados, apretando tanto los dedos que sus nudillos se pusieron blancos. Le temblaban las rodillas, pero hacía un esfuerzo por mantener la espalda recta. A su lado, su abogado, sereno, seguro, con una reputación impecable, no se dejaba llevar por las emociones, como si ya supiera cómo terminaría todo. Al otro lado de la sala estaban los demandantes. Ofelia, segura de sí misma, con el rostro endurecido por una máscara de superioridad fría. Se sentó con gracia, como en una recepción elegante, y junto a ella, su abogado con un traje caro, un hombre de la élite, acostumbrado a ganar. No necesitaba hablar, su silencio ya imponía respeto y temor. El juez ocupó su lugar, y con el sonido seco del mazo de madera, anunció el inicio de la audiencia. El primero en tomar la palabra fue el abogado de la parte demandante. Su discurso fue claro, preciso, legalmente estructurado. Mi representada afirma que la acusada, la doctora en cuidados intensivos, aprovechó el estado grave del esposo de mi clienta, para influir en su voluntad. Bajo la apariencia de atención médica, según la demandante, manipuló al paciente e impidió que él dispusiera de sus bienes a favor de su legítima esposa. Consideramos que hubo un interés personal, económico, en las acciones de la acusada. Ofelia se levantó sola, como actriz antes de una tragedia. Lo vi acostado en la sala, sufriendo, indefenso, casi inconsciente. Iba a verlo todos los días, con la esperanza de que despertara, dijo con un tono desgarrado. Esa mujer estuvo a su lado en el momento más vulnerable de su vida. Y creo que quiso aprovecharse. Sabía que la clínica necesitaba fondos. Creo que puso sus propios intereses por encima de los sentimientos humanos. Su voz temblaba, las lágrimas se acumulaban en los ojos. Parecía sincera, casi convincente. Muchos en la sala, sin conocer los detalles, podrían haberle creído. Pero en los ojos de Mónica no había miedo, solo amargura. Se puso de pie y se dirigió al juez con voz suave pero firme. Yo cumplí con mi deber, y lo único que me importaba era la vida de mi paciente. Él estaba entre la vida y la muerte, y la decisión sobre la cirugía no fue mía, sino del comité médico. Hablé con él, le expliqué los riesgos, lo animé, porque tenía miedo. Pero nunca lo presioné. Luego, su abogado se levantó para entregar al juez las pruebas, testimonios de enfermeras, informes de colegas, firmas de los médicos del comité. Todos confirmaban que Mónica actuó según el protocolo, sin buscar ningún beneficio personal. Se hizo una pausa inesperada. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta cuando entró un hombre con bastón. Caminaba lento, pero con seguridad. Era Raúl, debilitado, pero aún imponente. Se paró ante el juez y dijo: si no fuera por la doctora, yo no estaría aquí. Ella me salvó la vida. Nunca sentí ninguna presión. Tomé la decisión por mi cuenta. Y mis bienes son mi responsabilidad. Nadie tiene derecho a decirme qué hacer con ellos. Después de esas palabras, el silencio llenó la sala. Parecía que nadie respiraba.
Las palabras de Raúl lo cambiaron todo. El abogado de Ofelia intentó objetar, mencionando el uso de medicamentos fuertes que supuestamente alteraban la percepción, pero el juez lo interrumpió bruscamente. Es suficiente. Pasaron varias horas. Mónica permaneció sentada todo ese tiempo, escuchando cada sonido, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Finalmente, el juez regresó, abrió la carpeta, levantó la vista y dijo en voz alta: «El tribunal resuelve declarar a Mónica inocente». Esas palabras atravesaron a Mónica como un rayo de luz en la oscuridad. Le temblaban las manos, los ojos se le llenaron de lágrimas. Era libre, inocente. Su verdad, por fin, se había escuchado oficialmente. Alguien aplaudió, otros se acercaron a felicitarla. Pero lo más importante, Natán estaba allí. La miraba como si el mundo entero se hubiera detenido para vivir ese instante. La vida comenzó a volver poco a poco a la normalidad. Mónica regresó a la clínica, a sus pacientes. Pero ya no era la misma. Había ganado una fuerza interior. Ya no la asustaban las intrigas y el pasado no la detenía. Lo que la unía a Natán era algo más que sentimientos. Él soñaba con un hijo, con una familia, y Mónica lo apoyó en su decisión de adoptar a Luis, el niño con quien él pasaba sus días en el orfanato. Juntos reunieron los documentos y lucharon por conseguir la aprobación. Mónica escribió personalmente una carta de recomendación. Y un día ocurrió un verdadero milagro: el Consejo de Tutela aprobó su solicitud. Cuando Natán fue a buscar a Luis, sus ojos brillaban. Sostenía fuerte la mano del niño mientras lo llevaba al parque, lleno de carruseles y risas infantiles. Mónica recibió a Luis con cariño, y entre ellos surgió de inmediato un lazo sutil, casi familiar. Poco después, ocurrió otro gran evento en la vida de Mónica y Natán: su boda. Fue una celebración luminosa y emotiva, en la que también estuvo presente Raúl. Como muestra de agradecimiento, les regaló un viaje de bodas por una costa pintoresca. Ese mes junto a sus seres queridos fue para Mónica una verdadera fiesta. Todo parecía un sueño: los paseos por el malecón, las risas de Luis, el amor de Natán. Un día, al regresar del parque, Mónica vio a una mujer sentada en una banca, con el rostro demacrado. Apenas podía reconocerse a Ofelia. Sin su maquillaje habitual, sin lujos, sin escoltas. Cuando sus miradas se cruzaron, Ofelia apartó la vista. Mónica suspiró, sonrió levemente y se apresuró a alcanzar a Luis, que ya corría adelante. En su interior había una calma profunda. Sabía que vendrían alegrías y dificultades. Pero ahora estaba segura de que podría con todo. Su corazón estaba lleno de vida y amor.